Bueno, mire, la idea de esta charla lo hemos invitado desde la Sociedad Argentina a Pablo. El doctor Pablo Lemos es un amigo mío, pero además él es médico clínico, trabaja en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, es profesor universitario de semiología en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, es miembro del Departamento de Calidad del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y es un referente en calidad y seguridad del paciente. Es un médico clínico que además tiene la capacidad de poner el foco en cuestiones en donde a veces nos cuesta tener una mirada, no solamente sobre las personas, sobre los pacientes, sino también sobre nosotros mismos. Y cuando lo invité a disertar, surgió que podíamos discutir y él me propuso tener una breve disertación sobre lo que implica toma de decisiones compartidas y qué significa esto. Así que no sé, Pablo, si estás por ahí, ¿me escuchás bien? Fuerte y claro. Bueno, así que yo no me quiero demorar más porque ya tenemos una demora de unos minutos, así que le voy a dar la bienvenida a Pablo y va a ser un placer poder escucharlo y gracias a todos por estar acá. Voy a tratar de dejar espacio para las preguntas. Les quiero agradecer realmente a la organización de la Sociedad Argentina de Educación Médica, de la Asociación Médica Argentina, por esta oportunidad de poderles hablar en cordobés básico. Y pensaba recién, como buen cordobés, que recién estuvieron una charla sobre la hemostasia. Y Lemos está acá, así que bueno, vamos a ver si podemos hablar un poquitito de algunas cosas interesantes, aunque no tanto. Bueno, esto ya lo contó Fede muy bien. Eh, yo soy médico clínico del hospital privado, hace ya más de 30 años que soy médico internista. Trabajo en el departamento de gestión clínica del IEX, pero también soy profesor de dos universidades, del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. O sea que un poco, bueno, vamos a tratar de abordar también cómo enseñar lo que es la toma de decisiones compartidas. Bueno, vamos a hablar brevemente de las asimetrías de la relación médico-paciente, cuáles son las herramientas que se usan para la toma de decisiones compartidas, qué es, lo vamos a definir. Vamos a hablar de las barreras y vamos a hacer un poco de foco, dado que estamos en esta reunión de la Asociación Médica Argentina y de la Sociedad de Educación Médica, bueno, en educar y evaluar el proceso. Y vamos a cerrar obviamente con unas conclusiones. Bueno, este es un dibujo exquisito de Joaquín Salvador Lavado, Quino, que refleja con claridad uno de los problemas cruciales que tiene esto, que es el modelo médico hegemónico, ¿no? Ahí donde vemos a ese médico con ese ego hipertrofiado, que vence la muerte y el pobre paciente chiquitito ahí viendo un poco y sintiéndose cada vez más chiquitito delante del profesional. Pero bueno, este es un modelo que lamentablemente todavía perdura. Muchas veces los médicos padecemos de broncemia, ¿no? Nos creemos que deberíamos estar en el bronce. Pero ahora creo yo que, incluso así lo dice la literatura, hay una relación mucho más horizontal, más transversal con el paciente, donde podemos discutir y conversar. Generalmente los pacientes vienen a hacernos una pregunta de segunda opinión, porque se han consultado previamente en Google antes y ahora a cualquiera de las inteligencias Pablo. artificiales. Decía que eh, ahora es mucho más horizontal la relación entre el médico y el paciente, y le decía que el paciente en realidad viene a veces a pedir una segunda opinión, porque se ha hecho una primera búsqueda antes en Google y ahora en las inteligencias artificiales, ¿no? Eh, pero en realidad el encuentro médico es un encuentro entre dos expertos. Por un lado, el profesional médico que tiene que ser experto en su saber, en su arte, en la ciencia, tiene que ser un experto y tener un amplio conocimiento de la evidencia médica, y vamos a hablar un poco de esto en un ratito, pero el paciente también es un experto, el paciente tiene un doctorado en el mismo. Es lo único que conoce a profundidad su historia personal, sus creencias, sus valores, sus preferencias. Y cuando vamos a tomar decisiones que tienen que ver con el paciente, obviamente tenemos que recurrir a este experto. Nosotros debemos tener nuestra visión, pero debemos de alguna manera recurrir a la expertise del paciente. Bueno, vamos a ver un poquito algunas de las definiciones que hay de toma de decisiones compartidas.
eh, tal vez uno de los grandes desarrolladores del tema es Glyn Elwin, que él lo define como un enfoque donde los médicos y los pacientes comparten la mejor evidencia disponible cuando se enfrentan a la tarea de tomar decisiones y donde los pacientes se sienten apoyados para considerar opciones y lograr información acorde a sus preferencias y valores. Tiene muchos puntos esta definición, pero claramente tiene que ver con compartir la evidencia, tiene que ver con tomar decisiones, con que el paciente se sienta apoyado, que haya opciones y que el paciente pueda tener una preferencia o lograr una decisión en base a sus preferencias y valores, ¿no? Otro gran autor también que ha escrito muchísimo sobre este tema es Víctor Montori, que es endocrinólogo, diabetólogo de la Mayo Clinic, es peruano él, y ha escrito este hermoso libro, Rebelión de los Pacientes, donde él dice que la toma de decisiones es una es una conversación empática, la toma de decisiones compartida, una conversación empática mediante el cual el paciente y el médico exploran juntos la situación del paciente, pensando, hablando, sintiendo. Fíjense que es razón y también emoción acá. Y evalúan las opciones de la medicina basada en la evidencia. Otra vez aparece la medicina basada en la evidencia como las posibles respuestas. Bien, estas son definiciones de manual. Eh, pero, ¿por qué tenemos que trabajar en este modelo de toma de decisiones compartidas? Porque muchas veces estamos equivocados sobre las preferencias del paciente. Hay un mismatch entre lo que el paciente quiere y lo que nosotros creemos que el paciente quiere. Este es un trabajo muy sencillo donde se le preguntó a médicos que trataban mujeres con cáncer de mama acerca de cuáles eran las preferencias que ellos creían que tenían sus pacientes. Entonces, el 7% de las mujeres pensaban que querían mantener la mama y el 71% de los médicos pensó que eso era muy importante para sus pacientes. Vivir tanto como sea posible, los médicos, el 96% decían, seguramente es algo muy importante. Y cuando se le preguntaba a los pacientes, apuntaban más a la calidad de vida, no era tan importante vivir tanto como sea posible. Lucir natural sin ropa, el 80% de los profesionales pensaban que era muy importante para sus pacientes y no así para las pacientes en sí mismas. Y evitar la prótesis, los médicos decían, ninguna mujer lo va a querer. Y el 33% de las pacientes decían que podían y querían evitar la prótesis. Por eso, si no tenemos conversaciones, si no podemos obtener esta información y conocer las preferencias del paciente, no podemos brindar una atención de calidad sin conocer las preferencias de nuestros pacientes. Por eso, como dice esta publicación, no basta con proporcionar información o evidencia. No es comunicarle al paciente un listado de opciones y que el paciente elija. Eso no lo ayuda al paciente a tomar decisiones. Hace falta conversaciones significativas para poder entender la perspectiva del paciente, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus valores. No es un checklist que el paciente tiene que tildar de opciones para elegir. Por eso, como decía este artículo, debemos ofrecer cuidado, no elecciones. En la toma de decisiones compartidas es importante tener conversaciones significativas con los pacientes. Y la toma de decisiones compartidas es conferir agencia a los pacientes, es decir, que el paciente pueda sentirse capaz como individuo para actuar independientemente y hacer sus propias elecciones libres. Por eso debemos proveer la información médica basada en la evidencia, tener estas conversaciones significativas, poder tener herramientas desde el punto de vista de la comunicación con el paciente para poder promover y apoyar en el proceso de toma de decisiones. Esto me gusta mucho del llama, que muestra cómo el cuidado óptimo del paciente depende de conciliar estos dos mundos. Por un lado, la medicina basada en la evidencia, por otro lado, habilidades de comunicación centradas. Ahí dicen el paciente, a mí me gusta decir centradas en la persona, porque el paciente es mucho más que un paciente, es una persona que tiene una historia de vida, que tiene una familia, que tiene creencias, que tiene valores. Entonces hay que aprender a comunicarnos con la persona que es un paciente, ¿no? Y esos dos mundos cuando se juntan, la medicina basada en la evidencia, estas habilidades en la comunicación,
centradas en la persona, nos ayudan a tomar decisiones compartidas de una manera óptima y ofrecer un cuidado óptimo para el paciente. Pero es interesante que si nosotros usamos herramientas para ayudarnos y apoyarnos para la toma de decisiones, los pacientes se sienten que tienen una percepción más realista de los resultados y de las decisiones que tienen que tomar con menor conflicto en el momento de tomar decisiones. Por eso siempre proponemos el uso de herramientas que ya vamos a compartir algunos con ustedes. Bien. La primera, yo diría, el primer marco teórico que nos ayuda a pensar en este concepto de toma de decisiones compartidas es el modelo trinario de Elwin, que es muy citado, que habla de las tres conversaciones. Una conversación donde le va a invitar al paciente a tener esta conversación para tomar una decisión, para que tiene que haber una opción y elecciones, evaluar junto con el paciente las opciones y finalmente tomar la decisión, una conversación donde se toma la decisión. Esto está tomado del artículo original, traducido al español. La primera charla se llama charla de la invitación o participación, donde uno lo invita al paciente a tener esta conversación para tomar una decisión. Se va a presentar las opciones, se va a hacer soporte a la toma de decisiones, es decir, se va a ayudar al paciente a reflexionar sobre sus propios valores, sus creencias, sus necesidades, para ayudarlo a tomar la decisión. Y finalmente hay que dar, después de la información, una charla para decidir con el paciente. Esta instancia puede ocurrir todo en una misma consulta o puede requerir más de una consulta para lograr que se llegue a una decisión. Pero a veces cuando invitamos a un paciente a conversar, a tomar una decisión, puede pasar que el paciente se siente inquieto y sorprendido porque muchas veces no están acostumbrados a que participen, codiseñen su propia salud. Entonces puede darle cierta incertidumbre. O a veces, si al paciente solamente le damos un listado de opciones, se puede sentir abandonado, que él tiene que tomar la decisión. Puede hacer esto, 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 esto. ¿Y qué hago, doctor? No sé, elija entre esto, esto y esto y esto. O sea, eso no es soporte, no es acompañamiento para la toma de decisiones. Me gusta mucho este slide, que es el mismo modelo trinario de las tres conversaciones, pero habla de esta primera charla como la charla de equipo, donde uno le dice al paciente que vamos a trabajar como equipo para la toma de decisiones, que esta decisión es compartida, funcionamos como equipo. Cada uno tiene un rol. Yo tengo el rol de buscar la evidencia, de aportar la información. Usted tiene el rol de explicarme a mí cuáles son sus valores, cuáles son sus preferencias, qué es lo que más le importa para esta toma de decisiones. Después viene obviamente la charla de opciones y la decisión y participar al paciente para la toma de la misma. Bien. Una de las cosas más importantes cuando ayudamos al paciente a decidirse es centrarse en las preferencias. ¿Qué es importante para usted? La calidad de vida, recuperación rápida para volver al trabajo, etcétera, etcétera. Poder obtener la preferencia, poder hacer las preguntas para poder saber qué le importa al paciente y pasar después a la toma de la decisión. Para eso hay preguntas que le podemos decir, le podemos incluso invitar a reflexionar, a tomarse más tiempo para la toma de decisión. Y siempre saber que se puede revisar la oferta, que nada está escrito en piedra, que si el paciente tiene dudas, muchas veces eso ayuda. Salvando las distancias, hace muy poco tuve que sacrificar a mi perra y cuando la llevé a sacrificar este veterinario, me vio con muchas dudas y me dijo, nada nos apura, está muy grave, está muy mal tu perra, pero te veo con dudas, tómate tu tiempo, volvé mañana, hoy no lo vamos a hacer. Ustedes saben que para mí fue buenísimo eso. Y fui el otro día y realmente fui con mucha paz interior para la toma de decisiones. Fíjense cómo revisar una opción que yo ya la había medio que decidido me ayudó a tomarla con más tranquilidad, ¿no? Bueno, por eso hablamos de estos dos bucles de la excelencia clínica. Por un lado,
el del conocimiento que lo aporta el profesional, que conoce la evidencia, y por el otro lado, el de la atención central en el paciente, donde podemos encontrar y conocer las preferencias del paciente. Bueno, vamos a dar un ejemplo práctico. Este es el caso de Raúl, un paciente mío de 69 años en el 2016, saque las cuentas cuántos años tiene ahora, y que tenía enfermedad coronaria. Había sido operado de la cadera derecha en el 2009 y allá por el 2016 se opera la otra cadera, le hacen una artroplastia por artrosis y hace una infección que le reoperan, le hacen un toilet y le aíslan esta bacteria, el Propionibacterium agnes, le dan 40 días de vancomicina endovenoso y los infectólogos y los traumatólogos le proponen, porque seguía con criterios de inflamación e infección, retirarle la prótesis, ponerle un espaciador, dejarlo con la cadera para adelante, como se dice, y volverlo a operar en un segundo tiempo, una cirugía, una revisión en dos tiempos. Bueno, la evidencia muy probablemente decía que la mejor estrategia, está tomado justamente de un Clinical Infectious Disease de 2013, que era la evidencia que disponíamos en el 2016. La evidencia mostraba que tal vez eh, este, eh, la mejor indicación para su situación era la revisión en dos tiempos, pero había otras opciones y se discutió con Raúl las otras opciones. Y bueno, ¿qué dijo Raúl? Raúl dijo, quiero seguir jugando al golf y trabajar activamente, no me quiero operar de nuevo. Entonces pregunto, ¿hay alguna otra opción? Sí, bueno, existe la posibilidad de una cirugía conservadora o no operarte y ponerte supresión antibiótica como si no fueras candidato a cirugía, pero vos sos candidato a cirugía. Yo quiero que me den antibióticos y si fracasa me operaremos. Bueno, así que en el 2016 decidimos ponerle antibióticos y ahí estoy con Raúl y le indicamos la doxiciclina 100 dos veces por día. Allá por el 2016, esta una captura de pantalla de la historia clínica y esto fue el año pasado, pero ayer, no, el lunes lo vi en el restaurante del hospital al que va siempre a buscar comida. Él sigue perfecto, ya no juega al golf, está un poco más limitado por la edad, pero sigue haciendo su presión antibiótica desde entonces. Bueno, en realidad nos ha ido bien, nos podría haber ido mal, pero la decisión fue tomada en forma conjunta. ¿Por qué necesitamos usar herramientas para la ayuda y a la toma de decisiones? Bueno, en parte es porque cuando hablamos con el paciente, los pacientes se olvidan. Hasta un 80% de la información que conversamos con el paciente se la deben olvidar inmediatamente. Recuerden que el paciente está ansioso, está preocupado, está enfermo. Tiene a veces, cuando realmente queremos usar la toma de decisiones compartida, lo usamos en situaciones, fundamentalmente cuando hay decisiones importantes que tomar. Es muy difícil hacerlo esto para todas las decisiones menores. Muchas veces los pacientes subrogan en uno muchas decisiones, pero cuando ya hay que tomar decisiones importantes que comprometen muchas veces la calidad de vida o cuando hay que indicar medicaciones versus tratamientos conservadores y demás, siempre es importante aplicar esto, pero la mitad de la información que le damos, que los pacientes retienen, es incorrecta. O sea, se olvidan la mayor parte, pero de lo que se acuerdan encima es incorrecto. Entonces, por eso se propone la utilización, voy a pasar a la que sigue, este es otra herramienta y otro framework para trabajar toma de decisiones compartidas, pero hay herramientas y tal vez la del Hospital de Ottawa es la más importante de todas porque tiene un listado prácticamente muy completo sobre distintas patologías en formas alfabéticas, donde uno puede cliquear ahí y encontrar información basada en la evidencia con herramientas concretas, iconográficas y demás para hablar con el paciente. Así que esta es una de las herramientas más usadas a nivel global para la toma de decisiones. Mucha de esta información está en inglés, pero existen algunas páginas en español que están aquí en este mismo este, eh, repositorio y que por ejemplo, es
de un grupo catalán que tiene su página también en español, que uno puede entrar a través de la página directamente de este grupo o se puede hacer a través de la Universidad de Ottawa. Y fíjense, está la información, están las opciones, está un sistema que le permite al paciente comparar las opciones, le ayuda a reflexionar sobre sus preferencias al paciente. Cuenta historias personales de gente que hizo distintos tratamientos, por ejemplo, en este caso cáncer de próstata, si hizo tratamiento hormonal, si hizo quirúrgico, etcétera, y preguntas. Esta es otra herramienta que ayuda a la toma de decisiones. Esta la utilizo mucho yo en el consultorio. Yo cuando entro al consultorio abro la historia clínica y abro un par de páginas, abro el calculador Prevent, abro este calculador y el Open Evidence. Esas tres páginas generalmente las tengo abiertas, desplegadas. Nosotros tenemos ahora una historia clínica web, lo que me permite trabajar en línea. Y este calculador, que es el de la Mayo Clinic, generalmente lo tengo abierto, nos ayuda a calcular el riesgo cardiovascular. En realidad usa scores que ya no son los más modernos, como el Framingham y el ASCVD, pero nos ayuda a calcular el riesgo cardiovascular del paciente y después, con un sistema de caritas, nos muestra el riesgo del paciente y cuando el paciente tiene el colesterol muy alto, esto nos ayuda a la toma de decisiones junto con el paciente para el uso de estatinas y le damos la información de una forma muy visual, muy analógica, que el paciente puede decidir claramente y entender. En vez de hablar que hay un 45% de reducción de riesgo de eventos coronarios, uno puede entender de esta forma cuál es el impacto real de una intervención que estamos por hacer. Por eso, este tipo de información, evitar el uso de porcentajes, sino dar más bien números absolutos, ayuda mucho más a que el paciente tenga una idea cabal para tomar la decisión, en este caso de medicación. Esta página además nos permite tener una idea de costos y efectos adversos de las estatinas y demás, cosas que los pacientes muchas veces preguntan. Bueno, si bien esto no es una herramienta para la toma de decisiones, sí es una herramienta claramente que usamos todos para calcular el riesgo cardiovascular y nos ayuda también para tener algunas conversaciones basadas en la evidencia por qué tomamos algunas decisiones o no, o por qué sugerimos algunas cosas o no, para que el paciente entienda, por ejemplo, cuando hablamos de su riesgo cardiovascular. Eh, Otras herramientas que se están usando hoy en día es la utilización de la inteligencia artificial como un facilitador para la toma de decisiones. En algunos lados del mundo ya la historia clínica, la inteligencia artificial actúa como un asistente para el profesional para la redacción de la nota, lo que le da más tiempo para el que el paciente para que el médico pueda conversar con el paciente acerca de preferencias, acerca de sus valores, sus creencias, que a veces nos anda corriendo el tiempo cuando estamos consultando a los pacientes. Entonces creo que es algo que nos ayuda, por un lado, es un facilitador, por otro lado nos ayuda a ajustar, a desafiar lo que estamos pensando, como dice acá, recalibrar, y nos ayuda también cuando hacemos adaptaciones específicas a poder hacer preguntas sobre los valores y creencias del paciente para hacer un tratamiento más personalizado. Bueno, otra herramienta que yo le decía que yo utilizo mucho. eh, si nosotros vamos a usar un sistema de soporte a la toma de decisiones, hay que hacerlo con evidencia. Cuando uno al paciente le va a presentar la evidencia, tiene que tener la mejor evidencia disponible. Por eso, por ejemplo, usar herramientas como el Open Evidence nos ayuda a hacer buenos resúmenes para los pacientes cuando queremos discutir qué dice la evidencia sobre un tratamiento que le estamos proponiendo al paciente. Yo lo voy a pasar. Eh, Vamos a hablar de las barreras para la toma de decisiones. Bueno, me gustaría verle la cara a todo el mundo, los que están ahí, pero seguramente todos estaremos de acuerdo que quizás la barrera más común, la más importante de todas, es el tiempo. Y esto está publicado en un artículo también de Víctor Montoya, allá en 2019. Tanto por los pacientes como por los profesionales de salud, la variable tiempo es la principal barrera para la toma de decisiones. Pero hay otras. A veces pensamos que darle información al paciente, darle opciones, es hacer toma de decisiones compartidas. Y ya dijimos que eso no es hacer toma de decisiones compartidas, no es un menú de opciones. Es integrar ese menú de opciones basados en la evidencia
a los valores, creencias del paciente, lo que el paciente le importa. Y para eso tenemos que tener conversaciones significativas con el paciente y para eso sí hace falta tiempo. Otro es que a veces al médico le parece que no es importante saber cuáles son los valores del paciente para que el paciente pueda elegir, que el paciente tiene que decidir en base a opciones científicas. Ya veíamos el caso de Raúl, cómo él quizás tomó una decisión que parecía hace más de 10 años no la más apropiada, pero fue lo más apropiado para él y realmente él ha tenido una muy buena calidad de vida todos estos 10 años. Él tenía razón y nosotros no. Bien. ¿Cómo educar? Estamos hablando de educación médica también. Bueno, ¿cómo educar en la toma de decisiones compartidas? Bueno, ¿cómo educar a un estudiante, a un residente y tal vez cómo nos educamos quienes ya tenemos años y peinamos canas, ¿no? Bueno, no queremos que esto sea un tema teórico que el estudiante pueda recitar a Montori o recitar a Elwin y decir las tres conversaciones son esta y esta, sino que queremos que uno aprenda a realizarla. Por eso hay que pasar de el saber al hacer. Mi abuela decía, que era una mujer muy sabia, decía que una cosa es una cosa y otra cosa muy diferente es otra cosa. Y saber no es lo mismo que hacer, esto se trata de saber hacer. Y por eso no es solamente recitar un contenido de memoria, sino que es transformarlo en una competencia, donde esto se puede demostrar, se vuelve una práctica, se puede evaluar el desempeño. Por eso pasar de esta escalera del conocimiento a donde observamos, a lo practicamos, recibimos feedback de cómo lo estamos realizando, lo aplicamos en la clínica, pero también lo podemos medir para mejorar. Ya vamos a ver en un ratito qué métricas tiene. Bien. El rol del roleplay, haciendo un juego de palabras. Bueno, el juego de roles también tiene evidencia que sirve crear escenarios del mundo real, para ayudar a practicar la toma de decisiones compartida, facilita la adquisición de la competencia, porque uno lo practica, donde hay un observador que nos puede estar haciendo feedback si lo estamos haciendo bien o mal. Eh, hay que introducir ayudas para la toma de decisiones, hay que también estimular el uso de la medicina basada en evidencia. Es también importante aprender habilidades en la comunicación. ¿Sí? Los médicos vivimos comunicando, pero muchas veces no estamos formados en comunicación. Aprendemos un poco viendo a otros cómo lo hacen y a veces el modelo de rol no es exactamente el mejor. Y hay un montón de expertos en comunicación que nos pueden de alguna manera dar herramientas para aprender a comunicarnos. Y también adoptar herramientas digitales para la toma de decisiones. Este, si bien era un estudio hecho para gente que estaba formándose en oncología, y se puede utilizar como un marco pedagógico fuera de la oncología, utilizando fundamentalmente el juego de roles, ¿no? Bueno, pero también hoy en día reina la inteligencia artificial y hay avatares hiperrealistas que uno puede hablar. He tenido la posibilidad, ya les voy a mostrar, de analizar un demo de una empresa que hace esto y la verdad que eh, es muy, muy interesante cómo nos ayuda de alguna manera a poder interaccionar en un entorno mucho más seguro, y ayuda a desarrollar estas competencias y estas habilidades de quienes se están entrenando, por ejemplo, estudiantes, residentes, etcétera. Nosotros desde el UCBC estamos explorando el tema de los distintos avatars y esta empresa estuvimos hace poco haciendo viendo un demo y estamos con ganas de desarrollar este tipo de sistemática para trabajar con los estudiantes de medicina. El UCBC es un instituto de medicina que tenemos en el hospital. Nosotros ya hace años que venimos formando, hace más de 10 años que formamos médicos eh, a través de nuestra propia universidad. Y esto nos parece una buena herramienta también para que en un entorno seguro, en un entorno que sea a través de la inteligencia artificial, que puede tener algunos errores, por eso es importante siempre que esto tenga un grado de supervisión de los docentes, ayudar a entrenar a los estudiantes en la realización de la historia clínica, y también se puede utilizar para justamente enseñar
toma de decisiones compartidas. Bueno, ¿cómo se evalúa el proceso? Ya con esto vamos a ir cerrando. Bueno, existe un montón de herramientas validadas, algunas incluso al español, para evaluar el proceso de toma de decisiones compartidas. Tal vez la opción 12 es el gol estándar, pero requiere mucho entrenamiento, un poco más complejas, y otras como opción 5 o como SDMQ9, que vamos a ver rápidamente, a las dos. Eh, digamos, son más sencillas. Lo bueno de esta herramienta de Shared Decision Making, cuestionario de 9 preguntas, está validada el español, tanto para el paciente, donde se le pregunta al paciente sobre si el profesional contempló todos los pasos de la toma de decisiones compartida, y también en su formato de autoevaluación para el profesional, donde el paciente, perdón, el profesional le explica si realizó los pasos de la toma de decisiones compartidas. Eso ayuda a tener un feedback de cómo uno lo está realizando. Pero también está la opción 5, y que hay un artículo relativamente reciente del año pasado de Elwin que utiliza un sistema de varios sistemas de lenguaje de inteligencia artificial para de alguna manera poder grabar y escuchar las conversaciones de los profesionales, obviamente todo con consentimiento informado y demás, y corren la opción 5 donde ven si se le explicó las opciones, si hubo una asociación con un trabajo tipo de equipo colaborativo con el paciente, si se explicó las ventajas y desventajas, si se pudo obtener una preferencia y se ayudó a la toma de decisiones, y se pudo llegar al análisis de que estos sistemas informatizados utilizando inteligencia artificial permiten también evaluar adecuadamente esta habilidad de la toma de decisiones compartidas utilizando esta herramienta que se llama Opción 5. Así que me parecía interesante conversarlos con ustedes. Y bueno, ya para no aburrirlos más, sé que siempre por Zoom es mucho más complejo, al menos para mí, no les veo la cara a nadie, estoy hablando de mi computadora hace un rato. Creo que estamos caminando hacia un nuevo paradigma, tanto en la relación médico-paciente como en la educación médica, que la toma de decisiones compartidas no tiene que ser solamente una habilidad que surge por la buena voluntad de los profesionales, sino que realmente requiere que tengamos un sistema estructurado, deliberado de entrenamiento, eh, y que de alguna manera la toma de decisiones compartidas sea parte del core central de las habilidades requeridas y las competencias requeridas de los profesionales de la salud. Bueno, esta es un poco la bibliografía que se las voy a compartir. Ahí están mis datos de contacto y bueno, muchas gracias a los organizadores. Bueno, em, me llevo un montón de cosas. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Bueno, estamos un poco pasado tiempo, pero yo tengo dos o tres cosas, Pablo, que son más comentarios, a ver a vos qué te parece. Es un problema el tiempo como barrera. Una forma que yo tengo a veces de manejarlo es tratar de fragmentar la consulta y citar al paciente a veces para hablar cosas puntuales cuando entiendo que la decisión es, ¿qué se te ocurre a vos? ¿De qué manera te parece que hay otra forma de abordar? Porque el tiempo es una limitación importante. Sí, yo creo que hay conversaciones que se pueden hacer rápido y otras que no. Yo, por ejemplo, hoy tuve una llamada de 15 minutos con una paciente, en realidad con la esposa de una paciente, y lo cité para mañana en un horario que no hago habitualmente con consultorio, para darle una mala noticia y ya explicarle todas las opciones que hay para esa mala noticia. Pero para eso necesito tiempo, no lo puedo hacer en 10 minutos, 15 minutos es una consulta. Entonces sí, es una limitante. Eh, pero, por ejemplo, en la consulta de todos los días, este tipo de herramientas que mostraba recién, de la Mayo Clinic y demás, te ayudan a cosas que son más difíciles de explicar, hacerlo muy rápido, ¿sí? Con el paciente. Usar la calculadora, le mostrás, decís, estas son las opciones, pero fíjese, esto es lo que significa. Entonces son cosas que te ayudan a vos y te aceleran un poco el tiempo, ¿no? Yo espero que algún día la inteligencia artificial esté de nuestro lado y nos ayude a hacer la nota, que podamos mirar cara a cara a la gente, este, y de esa forma
ganar tiempo en conversaciones significativas, ¿no? Bueno, Eh, espero yo, verlo. yo imagino que la inteligencia artificial va a estar al lado nuestro y va a ser otro participante más de la conversación, ¿no? De la Seguramente. extracción de Sí. información que nosotros necesitamos. Otra cosa ot- algo que a mí me pasó, y esto también les cuento si les sirve mi experiencia, todo junto no se puede y a veces uno le agarra la ansiedad de decir, che, pero... Entonces creo que uno tiene que identificar y si se dan cuenta que ustedes piensan y anotan la mayor parte de las consultas complejas que ustedes sienten que Ujú, tienen que hacer este proceso, de repente uno se va armando un esquema, ¿no? Decir, bueno, en esta semana voy a armar mis esquemas, mis herramientas que me ayuden a plantear la situación, la información que entiendo que necesito volcar con respecto a esto. Y la semana siguiente será otro tema y se van a dar cuenta que de repente a los 6 meses ustedes tienen un paquete de 15 o 16 cosas o escenarios prearmados en donde ustedes ya saben y ya saben también con qué herramienta asistirse para obtener la información que puede ir ujú. modificando. Y a mí esto me sirvió para empezar a sentirme que, porque todo junto no se puede decir, no es que, bueno, mañana hago todo esto, porque es inabordable. Entonces creo que esto, cuando a mí me sirvió mucho, no sé, Pablo, si tienes alguna reflexión con respecto a esto, pero a mí me sirvió mucho ir como sumando cosas de a poco. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo quiero dejar como mensaje central, más allá de lo complejo que sea el caso, siempre tenemos que tener un tiempo para poder saber cuáles son las preferencias del paciente. O sea, y a veces nos pasa a los que somos médicos de cabecera que conocemos al paciente de mucho tiempo, a veces no, pero muchas veces nos pasa que conocemos al paciente de mucho tiempo, que ya un preconcepto de cuáles son sus preferencias lo tenemos, pero cuando empezamos a preguntar y vamos al hueso con eso, a veces nos sorprendemos con lo que nos contestan los pacientes. Entonces esa conversación significativa tiene que ocurrir, sobre todo en decisiones difíciles, en decisiones complejas. Por ahí la de la estatina, a ver, yo te muestro la evidencia, tendrías que tomar estatina, tenés tanto riesgo, mi recomendación está en cosa, esto te lo hago fácil, te lo muestro con las caritas. ¿Vos qué pensás? Y a veces el paciente piensa una cosa, yo pienso la otra y llegamos a un acuerdo o a veces no hay acuerdo y optamos por otra opción. Por ejemplo, vamos a hacerte un score cálcico coronario para saber si realmente estás en bajo riesgo o, no sos de intermedio o bajo riesgo, qué sé yo. Eh, entonces, bueno, todas esas cosas se logran conversar con el paciente porque a veces el paciente dice, yo quiero hacer lo que sea para no tomar un medicamento. Y yo Claro. nunca me imaginaría que el paciente tenía esa postura ante la vida, digamos, que no quiere tomar el medicamento. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, creo que parte de eso es, como vos decís, cuando es demasiado complejo fraccionarlo, pero el mensaje central para mí hoy es la toma de decisiones compartidas parte de la premisa que tengo que conocer las preferencias del paciente y que eso no se logra si no lo preguntamos. De que eso, Aldo, última, pues dale, nos me fuimos gustó del mucho. tiempo. No, pero está bien, pero me gustó mucho la frase que utilizaste, codiseñe su propia salud. Y Ujú, otra barrera que a veces me pasa, que creo que a vos también te haber pesado, es que los pacientes a veces se sorprenden, ujú, que no, o a veces les cuesta expresar su preferencia, o no están ujú. acostumbrados, o te Ujú. miran como, ¿no? Se educan los pacientes, se los tiene que Sí, educar uno. Ustedes dentro del hospital privado tienen alguna acción, porque ustedes son commission, por ahí tal vez también tienen un foco puesto en cómo educar a la comunidad o a los pacientes. ¿Qué reflexión tenés al respecto? no. Volvemos a hablar de los modelos, ¿no? El modelo médico hegemónico que fue por muchísimos años, el médico decía y el paciente acataba, y tenemos muchos pacientes muy mal entrenados en ese modelo, ¿sí? De hecho, mucha gente cuando vos les empezás a plantear que vamos a decidir juntos, te dice, no, doctor, usted dígame qué tengo que hacer. ¿Sí? Entonces yo le digo, lo que pasa es que yo no sé cuáles son tus preferencias, tus valores. O sea, primero sepamos eso. Le armo escenarios y me gusta entender lo que el paciente piensa. No tenemos desde el hospital un modelo así enseñado único de cómo hay que hacerlo, ni educamos al paciente a que pregunte. Existe un modelo de los británicos que las tres preguntitas que tienen folletitos Ask Me, pregúntame, y le enseñan al paciente, y está el folletito en las salas de espera, el modelo de NHS, para que el paciente pueda de alguna manera estimular las conversaciones
para ser tenido en cuenta a la toma de decisiones. Es un modelo muy fácil de copiar. Son tres preguntitas que le estimulan al paciente a hacerlo y eso lo tienen los ingleses, por ejemplo. Siempre dije que, bueno, eso sería bastante fácil de imitar, ¿no? Que es estimular, es educar al paciente, que es lo que estás proponiendo vos, eso lo hacen los ingleses, para estimularlos a hacer las preguntas, para ser tenidos en cuenta en el momento de la toma de decisiones. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, ¿escuchaste algo, Pablo? Nada, así que traducímelo al No, cordobés no, porque... a- acá me hacen una pregunta, más pregunta es un comentario, porque eh, me hacen el comentario que de repente el médico discute valores y preferencias, el médico entiende que la decisión es por un lado, pero el paciente prefiere otra cosa. ¿Qué implicancias médico-legales? ¿Cómo se transita esto cuando hay una divergencia importante entre lo que el médico siente que eventualmente debiera ser, lo que el paciente prefiere y cómo lo transitamos para que eso quede plasmado y que no haya riesgo médico-legal? Bueno, ejemplos chiquititos. Colonoscopía. Me pasa mucho con los pacientes cuando le voy a solicitar una colonoscopia, que yo creo que se lo tienen que hacer porque tienen edad, bla, bla, bla. Le estoy por solicitar la colonoscopia y el paciente me dice, no me quiero hacer una colonoscopia. Entonces por ahí le planteo lo de la sangre oculta en materia fecal, le explico que tiene mucho menos este, eficacia y demás para hacer el rastreo, bla, 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 con más falso positivo, y que si da el falso positivo se va a tener que hacer la colonoscopia. Y bueno, muchos aceptan y después le viene el sangre oculta positiva y no se quieren hacer la colonoscopia. Obviamente que está un poco la habilidad del profesional de tratar de presentar la evidencia y las opciones, pero en mi caso yo escribo en la historia clínica, yo creo tal cosa, le propongo tal cosa, el paciente no quiere hacer tal cosa y yo no puedo hacer mucho más que eso. O- eh, Te puede pasar con casos como los testigos de Jehová, que no se quieren transfundir. Bueno, eso es otro tema, ya entra en temas éticos, religiosos y demás, pero bueno, ahí la ley los ampara. Entonces uno por ahí si no se quieren transfundir, uno le explica y de alguna manera, después de explicarle todas las opciones que hay, muchas veces uno tiene que ceder a lo que el paciente, las preferencias del paciente. Eh, Obviamente que hay cosas donde uno hasta se puede sentir hasta incómodo por la situación, porque nosotros muchas veces creemos, tenemos evidencia de que lo que estamos proponiendo es lo mejor para el paciente, al menos en lo que nuestro humilde entender así lo quiere, eh, y el paciente dice que no. Bueno, yo soy un convencido que las preferencias del paciente son muy importantes y que de alguna manera uno lo registra en la historia clínica cuando hay algo que nos haga mucho cortocircuito, pero en general yo no he tenido problemas desde el punto de vista médico-legal respetando a la gente. Yo creo que es menos probable tener un problema médico-legal si uno respeta la opinión de la gente que si uno no la respeta, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que hay grises y los grises, como siempre, son muy difíciles de decir qué hay que hacer, ¿no? Y ahí hace falta mucho la experiencia, el conocimiento de la persona, el conocimiento del medio. Bueno, viste que las situaciones son muy complejas, ¿no? Y requiere Totalmente. mucho de arte ahí. Sí, Yo creo que vamos a cerrar acá, lo vamos a volver a invitar a Pablo, me parece. Pablo, sí, pero... muchísimas gracias. Nos quedaron un montón de cosas. Perdón por el cordobés básico por ahí, ¿no? Sí, Está, ¿qué está- va a está- ser? está muy bien. Te mando un abrazo grande. Ojalá Bueno. la próxima pueda ser presencial con alfajores cordobeses, obvio. Abrazo grande, Palito. Chao, chao a todos. Gracias por la invitación.